18 minutos después de las 20 horas, continuamos en Esto No es Palermo, en el aire de Universidad 107.5. Nuestros teléfonos, nuestro único teléfono es 221-644-7201, 221-644-7201. Estamos escuchando a Abril Alconada, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Abril? Bien, ¿ustedes? Bien, feliz de tenerte aquí. Sos la primera entrevistada de este ciclo. Ay, qué honor. Hablábamos justo con Joaquín en el segmento anterior sobre esto de la verdad, de 3 acordes y la pura verdad. Algo en qué creer es la canción que escuchamos. Tras bambalinas, vos me habías preguntado si venías con la guitarra y la decisión tuvo que ver un poco con lo estético, porque esto lo hago a modo de prólogo, ¿no? De este disco que has editado. Entiendo que uno de los juegos más ricos que se da es una gran producción, un trabajo muy pulido de audio, de capas y demás, pero con una voz muy franca, como muy sincera, como si atravesara toda esa pared y fuera como una tensión constante, como que el disco está siempre en ese tipo de tensiones, inclusive desde lo narrativo, también podemos hablar de eso, como siempre hay algo que se da y no se da, entra y sale, pero mucho mejor para explicar esto, o para abolir cualquier teoría mía, su protagonista, su compositora y productora, Abril Alconada. Bueno, algo en qué creer, tu disco flamante, ¿cuánto hace que salió? Salió el 26 de marzo. Muy bien. Así que tiene menos de 4 semanas. Menos de 4 semanas. ¿Y cuánto tiempo tiene en realidad de trabajo? Porque hay muchísimo trabajo. La pregunta, y va de la mano, es ¿en qué momento te diste cuenta que había un disco? A veces sucede con una canción que entendés que hay un audio o algo, o cuando ves a 2 o 3 canciones que tenías ahí, o un teclado. ¿Viste que hay un momento que me decís, esto puede ser un disco? Sí. ¿Cuándo? Yo creo que hubo un momento que me di cuenta que tenía la cantidad de canciones suficientes para tener un material largo, pero que el punto de este disco tiene sentido y se armó fue cuando salió este tema. Ahí va. Que fue 2 semanas antes de grabar. Ok. Eran 6 temas para enero del año pasado, o sea, enero 2025, tenía 6 canciones, que algunas tenían un poco más de la estética del disco anterior, que son bastante claras en el disco porque son solo sinte y otras sinte y guitarra, pero batería virtual. Y ahí dije, bueno, tengo un disco, pero todavía no descifraba bien qué quería que fuera distinto al anterior, qué premisa terminaba marcando la diferencia de los temas. Y había algo que se repetía constantemente, que era que las canciones pasaban a ser más de guitarra y voz. Como que desde mi forma de componer a mi forma de producir y tocar las canciones en vivo, había algo que la canción, formato canción, aparecía muy fuertemente y me permitía como esto, armar como una especie de hilo conductor entre todas las canciones, pero que todavía no descifraba bien qué quería hacer con eso. Después de un par de meses, tampoco fueron tantos, pero ponele que de enero a marzo dije, bueno, desde la produ tengo que ver de qué manera estas canciones conviven. Por esto de unir los dos mundos, el mundo más viejito con el nuevo. Y ahí salieron 2 canciones más, que son Me acuerdo perfecto y Algo en que creer. Y ahí fue cuando dije, esto es un disco que tiene sentido, no es una recopilación de canciones. Pero fue hasta 2 semanas antes literalmente de grabar. Bien, ¿y cómo fue ese trabajo insisto en el audio? Porque también, hay que decirlo, Abril, además de ser compositora y cantante, es productora, técnica. ¿El título es técnica en sonido? El título es Tecnicatura en Producción Musical y Nuevas Tecnologías. Y eso supongo que a veces puede ser una herramienta y otras veces quizás al revés, ¿no? Debe ser no sé si un obstáculo, una traba, pero debe ser también una tensión, ¿no? Por algo es que a veces alguien escoge, un productor, alguien ajeno. ¿Cómo es trabajar con tus propias canciones cuando estás acostumbrada también a trabajar con las de otros y otros? Y encontrar ese audio, poder decir, estas canciones que ahora modificaron, sí, surgen de la guitarra, pero la identidad está en todo en toda la producción de sonido. Total, yo creo que en eso la producción traté de llevarla al punto más completo posible para poder delegar la mezcla. Ahí fue el punto en el que yo dije, mi lado de productora y de técnica tiene que cortar acá, porque si no mato a la compositora. Y de repente te das cuenta que estás haciendo cambios que eran esenciales para la canción. No quería hacerle eso a las canciones ni a mí porque era un estrés tremendo. ¿Quién lo mezcló finalmente? Y lo mezcló Ponche.
Juan Ignacio Abraham. Bien. Para mí había algo desde la producción con la que yo podía generar todo este universo sonoro y también como narrativo, porque las canciones, más allá de la sonoridad que tienen algo del uso de los instrumentos. Esto de la voz adelante, lo de la voz adelante fue uno de las cosas más difíciles de hacer. I feel you, sí. Porque yo decía, poner atrás, I feel you. un dobler. Mirá. Y ahora fue, me tengo que hacer cargo, y en eso me ayudó mucho a delegar. Ponche me decía, Abru, estás haciendo canciones con letra. La voz tiene que estar... Claro. Que yo como productora lo entendía, pero como cantautora era difícil negociarme Sí, eso. es difícil. Bueno, a nadie en general creo que le gusta. A mí me gusta. Bueno, pero uno canta. A vos te gusta tu propia A mí me encanta cómo canto. Él es medio Johnny Bravo. Pueden escuchar rock nacional. Me ha dicho su señora esposa que es medio Johnny Bravo y siempre se está mirando algún Hay un espejo. espejo muy importante en casa. Y debe haber voz, pero digo, sí se potencia, insisto. A mí una cosa que me gustó del disco es como que hay potencia y fragilidad a la vez, en el buen sentido. Y que también hay un dramatismo, esto que creo que lo escribí en otro medio, digamos, del modo lidio, ¿Estás parafraseando, puede ser? medio flamenco, ¿viste? Esas armonías en tonos menores que le dan como un dramatismo, pero que uno también tiene que encontrar ese punto exacto para que no se vaya de mambo, ¿no? Que haya sutileza, dramatismo, fragilidad, potencia. Eso es un trabajo de planos muchas veces. Sí, de hecho, de planos y de instrumentación. Yo creo que al producir mis propias cosas, pude ir armando un poco, primero el formato más acústico, en base a eso ver qué me faltaba, como poder sumarle cosas que no necesariamente yo tenía que tocar en vivo. Eso para mí es lo que me da el oído de productora, ¿viste? Como aportarle a la canción lo que la canción necesita, no lo que yo puedo hacer en el momento. Bien. Que es un arma de doble filo, porque después claro. está tocando en vivo con una banda atrás, unos ruidos tremendos, y estoy yo y los chicos que éramos 3, como la formación que empezó a grabar el disco, y después capas y capas. Eso me interesa, el layering. El layering, no sabés lo que eran los Pero eso no vos sabés lo que son laburás los con efectos. ¿Cantidad de tracks? ¿Qué? Cantidad de tracks. Cantidad el de- más osado. No, hay uno que tiene, no me acuerdo, o sea, ahora te voy a tirar cualquiera, pero Sí. ponele que era 45. No. Bien. Hoy hablábamos, cada género o cada estilo tiene desafíos, ¿no? Y yo pensaba, en contraposición a John Morland con instrumentos tradicionales, que cuando uno utiliza herramientas más digitales, con tantos bancos de sonido, con tantos programas, uno de los desafíos es precisamente encontrar tu propio sonido, y quizás se generan el layering. Layering es, digamos, para uno que esté escuchando, es esto de sumar capas y capas y generar otro audio que no es, sonido 8 de tal teclado, el minimum, es Sí, eso, sí, ¿no? sí. Eso es algo que en lo cual te perdés, te lleva tiempo, Sí, o sos sí. más intuitiva, me gustó y queda. No, soy bastante obsesiva. O sea, creo que parte de esto de ser una autoproducción tiene lo divertido y lo posiblemente obsesivo de probar todo. Ahí va. En eso, por ahí en lo que más me detuve fue en aprovechar la profundidad que podían tener estas canciones. Y por ejemplo, no sé, hay un tema que le grabé el cinte octavado, pero con otro preset. Y todo eso lo grabé yo a las 2 de la mañana, a veces en mi casa, otras veces en el estudio. Digo, como que en eso aprendí a jugar, pero siempre teniendo como premisa no arruinar la canción. O sea, siempre como no perdiéndome en que la sonoridad le gane a la idea inicial. Como Claro. que trato de ser muy respetuosa de la maqueta. Si algo está... Haces esa combinación, en la gran, por ejemplo, Gorillaz es un ejemplo de sumar algo de super gama con una cosita que... Esa combinación de, mirá, la verdad que todo bien, pero esto lo grabé en casa con el Sí, peor sí, teclado sí. y con el Casio Tone y queda. Yo hice algo que nunca nadie me lo preguntó. Vamos a hacer como que me lo preguntaron. Si puse algún sonido no convencional. ¿Pusiste algún sonido no convencional en este Sí. disco? ¿Algo que no se Sampleé el microondas de Nakao. Increíble. A mí me encantan esas cosas, sí. Pero para mí A ver. era eso igual surgió medio como a último momento. Yo había armado unos sonidos ahí en el Logic y dije, necesito darle un poco más de identidad a este chistecito, porque es un chiste malísimo. Es en este tema, cuando se va el estribillo y vuelve la estrofa, está terminando la bota y se escucha clink,
eso es el, ok. O sea, el microondas la de campana la final cava. del microondas. Eso me Porque para el estudio yo lo conozco, es casi como un segundo hogar a veces. El microondas está bastante lejos, o sea que Llevé un micrófono. llevaste el micrófono y Existe la te movilidad. tiraste el Puse cableado. rec, llevé el micrófono, crink. Vos sabés que hay un tema, no recuerdo, muy famoso de Joy Division, donde un sonido, imagínate 1978, 79, hay un sonido que es un ascensor. Es la puerta, ¿viste las puertas tipo tijera? Sí, sí, sí. Y después pero llevaron el micrófono hasta el ascensor, o eso dice la leyenda. Vamos a escuchar alguna canción. Yo había, no me acuerdo cuál había elegido. Si no es un inconveniente para el TAI, si no, que había puesto Pierdo y Gano, creo que era la canción que vamos a escuchar, de Algo en que creer, el disco de Abril Alconada que nos acompaña aquí. Estamos muy agradecidos en Esto no es Palermo. ...33 minutos después de las 20... ...o 27 minutos antes de las 21... ...esto es... ...el aire de Universidad 107.5... ¿Está lloviendo? No, pará, no terminé la frase, no te apures. Mensajes al 221-644-7201. Byte. Baitearon al final, era mentira. Baitearon. Nuestro gran operador, que, bueno, es tu último programa hoy, ¿no? Porque después ya va a haber otro, esto es como el Spinal Tap de la radio. Están a 4 manos, porque no puede con todos los mensajes que están llegando a la radio. Escuchamos a Abril Alconada de su disco Algo en qué creer. Una gran artista, pero sobre todo una gran goleadora. Ay, ¿qué mandó? Nos dice Gerardo Bocha Barceló, habla de tus virtudes como futbolista. No vamos a hablar, a menos que vos quieras hablar de ello. Tengo entendido que hoy faltaste a tu encuentro. Tendría que estar Mirá, ahora mismo yendo ¿Cómo para valora allá. el lugar en el programa? Es así. Y bueno, Ha roto una Estaba tradición. comprometida, It's a el long fin way de to the semana top. te quisieron convencer de cambiarme el horario. Ah, sí, mirá, quisieron. hubo operaciones. it's a long way to the top if you want to rock and roll. Y bueno, son sacrificios. Yo quiero rock and roll. Sacrificio de rock and roll, es así. ¿Cómo es lo de... ¿Puedo hacer una? Sí. ¿Cómo es lo de la dinámica entre la estética anterior sintera y la vuelta al rock? Entiendo que hay algo de esa dinámica y que tiene algo que ver con lo del nombre. O sea, hay algo en que creer, hay algo en lo que se relaciona ese universo de sentidos con la vuelta a la canción, con la vuelta a la guitarra. Siento que en realidad tiene que ver por una cuestión mía de llevarlo al plano más personal de lo que dicen las letras y la canción. Como que el algo en que creer es como súper... engloba un poco lo que yo considero que descubrí que tenían todas mis canciones, que es como esta forma de habitar y una búsqueda que tengo hace años, que es como de ver por qué hago todo lo que hago y de qué manera lo hago. Entonces era como un nombre que me permitía a mí hacerme un poco más de cargo, como lo es hacer canciones, formato canción y con la voz adelante. Todas las canciones buscaban algo en qué creer. O sea, encontraste ese La verdad hilo conductor. lo encontré después Ok. de armar el Ya disco. Fue como una... A ver, era algo que a mí personalmente me resonaba, la idea de haberme dado cuenta que en muchas cosas que yo hacía y en mi forma de ver el mundo y de relacionarme con vínculos, amigos, parejas, lo que fuera, yo encontraba que había como algo muy arraigado de tirar de algo que me dé un propósito. Okay. Con todo, con no sé, con lo que está bien, con lo que está mal, con la moral, con la política. Y en todas las canciones yo creo que se plasma de una manera distinta. Algunas es con el enojo, otras es con la ternura, otras es con algo más erótico. Como que ahí están todas las facetas que puede tomar esta búsqueda, que es bastante desesperante. Sí, Es un poco existencialista la cuestión. ¿sí? Sí. a lo largo del disco, en esas letras, consciente o inconscientemente, siempre parece que hay una narrativa que le habla a una segunda persona directa. Ujú. Por supuesto, es una superficie aparente, las canciones nunca son tan literales, pero siempre parece que hay otro que se acerca, que se aleja, que está, que no está. Medio de eso se dio inconscientemente, no es que había, digamos, no era que formaban parte de las canciones del mismo destinatario, precisamente, sino que era esto que mencionaste vos, pero sí esa cuestión. Sí, a ver, sí, algunas son autorreferenciales y tienen destinatarios, pero otras también nacen de esta búsqueda de poder poner en palabras más cosas de la vida cotidiana, aprender un poco a tomar las canciones también como un juego de una forma de ver las cosas. Por ejemplo, hay 2 temas que salieron de un taller de canciones. Que a ver... Dictado por... Pablo Matías Vidal.
La Trama Mago. Panal. El Magic. Creo que desde que saqué el disco le hice propaganda de una manera... tiene que sacar un taller ya. Sí. Nunca nos va a ver porque está todo cerrado por vacaciones. Está cerrado por vacaciones. Sí. No lo intenten contactar. Pocas veces, No y contesta. lo dice alguien que en otro ámbito se dedica a la docencia, pocas veces, o mejor dicho, a ustedes les habrá pasado, aquellos que estudien, que le hagan, bueno, ¿y vos qué haces, profe? Bueno, en este caso tiene la autoridad. Palabra El mayor. que enseña a hacer canciones Es el que hace sabe. Y sí, algunas de las sí. mejores canciones de esta ciudad. El- Te quería preguntar, un vicio de la gente que se dedica al periodismo musical es añadir influencias o demás. A mí me gusta más pensar en qué estaba sonando. Si vos, viste que también es un momento, el disco es un momento. Y no tiene que tener una afiliación directa con lo que después estuvo. A veces incluso la inspiración puede ser de un género que no tenga que ver. Pero ¿qué 2 o 3 artistas puedes mencionar que circundaban en tu mente en este proceso de composición del disco? ¿Como referencias directas o Sí. o no? Yo creo que es un disco que abraza mucho la música que me hizo como enamorarme de la canción en un sentido más sonoro y compositivo. O sea, no es que dije, quiero sonar como este artista. Yo creo que siempre que pensé en canciones que me encantan y que hacen a la cultura platense y todo, pienso en Juan Irio, que me parece Hablando de otro que podría dar un taller de canciones, ¿no? Sí, completamente. Sí, es un cancionista tremendo. Bueno, después de bandas de La Plata, no sé, me gusta mucho Pérez y no creo que haya cosas de Pérez evidentes en el disco. Y una referencia que encontré después, que me di cuenta que un tema tiene mucho, es Fleet Foxes. Mira vos. Como que estaba tocando un tema y dije, esto tiene algo de acá. Y dije, claro, porque estuve escuchando y de alguna manera se filtró en mí. Y después, por ahí dentro también esta misma idea de cancionista, Rosario Blefari, me encanta. Bien. ¿Y algo que no sea música? Porque también a veces la inspiración viene del cine, viene Boquita. del libro. Boca siempre es una inspiración. De lobo. No, me hubiera encantado que apareciera Porque a algo veces por el lobo. hay un imaginario De Arcángel. visual o poético, lírico, Ajá. que dispara imágenes o acompaña o marida bien. Sí, yo creo que estos últimos años, siempre que Shipea bien, ¿te gusta más así? también. Perdón, es nuestro. Es una buena Él dupla. él tiene el cupo de joven acá. El cupo de joven jodón. Shipea bien. Lenguaje de internet. No, que creo que siempre que digo esto de estos últimos años me refiero a del disco anterior para acá. Empecé a leer bastante más y me encontré como con formas de narrativa que me ayudan a pensar cómo quiero escribir. O sea, los libros creo Estuvimos que en el eso... fin de semana haciendo crítica literaria en un lugar donde coincidimos, ¿o no? Vos no estabas. Le estaba Sí, diciendo sí, que le había hizo sido- mierda un libro a Le dije- Gocha. le digo- Llegó y dijo, esto es una mierda. Le dije, lo terminé la semana pasada, es una mierda. Con malicia. No digamos. de No quién digamos es. el nombre, no le Sí, iba a no, decir. era un ¿Cómo- coso japonés, ¿no? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue Algo en que creer? Hago la pregunta abierta para no tocar temas. ¿Cómo sigue? Abril. ¿Vamos a escuchar este disco? Vamos a en escuchar vivo? este disco en vivo. Más tarde que temprano, quizás. Iba a decir. Bueno, las cosas buenas llevan su tiempo. Las cosas Sí. buenas llevan su tiempo. Dios le da sus mejores a cualquiera. Dale. Bueno, pueden dejar todas sus moralejas al 221-644-7201. Formas de Va a haber afrontar. ¿Cómo es la, Presentación. cómo es Va a la haber banda, presentación. tanto que grabó como la banda que lo va a presentar? Bueno, es distinta. Bien. Así que arranco Bien. por la banda que grabó, que Mm. es la banda que me acompañó todo el 2025 y parte del 2024, que es Juan Baena en batería y Octapad y Antú Fernández en bajo. Y a esa formación trío Powerset le sumé a Lau Barceló con Mirá. segunda guitarra y con unos arreglos muy locos y divertidos en Algo en que creer y en Me acuerdo perfecto. Después se sumó Marto Remiro en otra guitarra en No te desacostumbres. Y ahí estamos. Sí, y yo multiplicada por 4 las voces internas. Claro. Estoy produciendo, Uy. Porque siempre es la primera vez, digamos, al ver imagen, siempre quise ser ese tipo que agarra el celular y dice, tengo una información que me está Ahí no, llegando. recibiendo- Pero no, en este momento estoy produciendo. Disculpen, Muy digo, bien. por si me toman. ¿Y la banda de la presentación? La banda que sale al rojo. Y la banda que sale ahora a la cancha Ujú. es, nosotros mismos 3, Bien. y se suma Mile Plácido en segunda guitarra y Juli Sáenz en pistas y un cinte.
Ahí va. Estaba como un poco la idea de darle a las canciones el respeto y la humanidad que necesitaban. Yo quería que hubiera bastante gente tocando. Tocándolo. Sí. O sea, que no se haga todo por pista sería. Sí, en realidad que no salga todo por pista y que no sea una cuestión de yo contra todo, ¿viste? Como hubo un momento el año pasado que me di cuenta que podía a nivel técnico tirar sintes, un montón de sintes, por ahí hasta poner un audio de una guitarra de fondo, cosas así. Y me di cuenta que podía no hacerlo, o sea, que estaba en un momento donde mi proyecto necesitaba un poco más de no sé si la palabra es complejidad, pero como de poder apoyarlo en personas tocándolo ahí. Tracción de sangre. Tracción a sangre, Bien. completamente. Brindo por la música hecha por humanos. Bueno, Abril, ha sido una alegría tenerte aquí con nosotros. No sé si hay algo más que quieras decir, que nos hayamos olvidado de preguntarte. Siempre hay algún saludo o alguna... bueno, ese tipo de cuestiones de difusión, de formalidades que a mí me cuestan. La verdad que no sé, yo creo que siempre que voy a notas, estas últimas semanas por lo del disco, vuelvo como agradecida con haber hecho todo este proceso con la gente que lo hice. Creo que eso me quedó como algo muy, muy primordial del proceso. Tanto los chicos que grabaron conmigo como Ponche que hizo la mezcla, Natalia Perelman que hizo el mastering. Nuevos Vientos que me hizo la difusión, los chicos de la agencia de prensa. La verdad que en eso me siento muy acompañada porque estoy como en el proceso de darle más profesionalismo a mi carrera y realmente estas cosas humanas también, ustedes dándome el espacio y vos has dado tu oreja para escuchar mezclas en el estudio. Creo que es lo que más valoro y también un poco por lo que lo hago, por circular y formar parte de la cultura. Bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí en Esto No es Palermo. Nos vamos a ir con Color Misil, si te parece bien, de Algo en que creer. De El cupo indie del disco. El cupo indie. Y como este programa se basa no en la idea de cupo, pero sí en la idea, esto se dijo al aire, y va a ser en la idea de que nos apretamos pero entran todos. Yo no quiero dejar afuera, pegadito a Abril, vamos a escuchar a mi amigo, el más real, el OG, Frankie Quiroga, con su segmento... ¿Viene ahora? Vía satélite, no. ¿Puedo contar algo muy gracioso? Dale. A ese chico lo conocí hace 10 días porque Sí. le vendí un pedal de La Voz. Ah, mirá vos. No sabía Espectacular.